¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video sobre noticias, chismes, sobre sus actores turcos favoritos y sobre las series turcas. Vamos a dejarnos de rodeos y de preámbulos y de inmediato comencemos. Gente hermosa del canal, agárrense porque el drama turco no solo está en las series, sino también en la vida real. Nuestro galán Şükrü Yıldız volvió a dar de qué hablar y esta vez viene con una sonrisa sospechosa, una nueva chica en el radar y una indirecta que parece que si llevaba nombre y apellido, Sibel Çetinkaya, o sea, su ex novia. Vamos por parte porque esto se pone sabroso. En la gala de la segunda temporada de Sammani Capillari, la prensa lo abordó para preguntarle sobre ese rumor que lo une sentimentalmente con la influencer Melissa Young. ¿Por qué? Pues porque hace unos días se filtró un video donde los dos estaban muy pegaditos bailando, derrochando complicidad y según testigos se fueron del lugar tomaditos de la mano. Pero esperen, rewind. A unos meses atrás, todos sabemos que Şükrü y Sibel Çetinkaya era la pareja del momento, guapos, estilosos, enamorados, hasta que de un día para otro, ¡pum!, fin del cuento de hadas, y aunque hoy día está de moda eso, determinamos pero seguimos siendo amigos, lo de ello olía a tensión desde kilómetros, fríos como el Ártico y distante como dos islas. Anyways, Şükrü fue el primero en confirmar la ruptura, dijo que llevaba 3 semanas en Colombia renovando energías y mientras él se lanzaba en modo retiro espiritual, Sibel prefirió el silencio total, pero ahora parece que el retiro le dio ganas de bailar, literalmente a ser cuestionado por la prensa sobre su supuesto romance con Melissa, respondió con una sonrisa que podría derretir un iceberg. Amigos, estoy feliz, muy feliz, por eso bailo todo el tiempo. Les recomiendo lo mismo, la felicidad es una elección. Y para coronar el momento, añadió, como saben, no suelo hablar de mi vida privada, solo diré que estos días me río mucho, bailo mucho y como siempre no diré nada más. O sea, dijo todo sin decir nada. Pero entre líneas muchos sintieron que esa frase iba con destino directo al buzón Sibel. Porque ¿cómo que no hablas de tu vida privada si hace 4 meses estabas posando con ella en cada alfombra roja como si fuera una telenovela turca en vivo? Y como ya era de esperarse, los fans de Sibel no tardaron en lanzarse en los comentarios con teorías, dardos y mucho chisme, porque cuando se trata de amores rotos y nuevos romances, el fandom no perdona a nadie. Lo sabemos. Pero bueno, antes de que ustedes me digan lo que opinan, vamos a ver ese momentazo de Şükrü en modo Polina optimista. Y bueno, mi gente linda, vamos con otra noticia. Al parecer el amor está en el aire. Lo vuelo. Se acabó el misterio. Nuestra querida Miray Daner, la talentosa actriz que nos ha conquistado desde Mercesir hasta Hudusu Sevda, acaba de romper su silencio y lo hizo con amor, arena y mucha ternura. Resulta que Miray lleva 2 años de relación con Atakanır Çerçioğlu y aunque siempre ha sido muy discreta con su vida amorosa, esta vez nos regaló pedacitos de su corazón en Instagram. ¿Y cómo lo hizo? Pues publicando unas fotos en la playa de la mano con su novio, acompañadas de un mensaje cortito pero directo al alma, por muchos más momentos hermosos. Sí, así como lo oyes, una publicación sencilla, sin filtros exagerados ni poses forzadas, pero que transmitía todo. En cuestión de horas, la publicación explotó con miles de likes y comentarios de fans que se derritieron con la ternura de esta pareja. Para quienes la siguen desde sus inicios, Miray no solo es una cara bonita, empezó su carrera desde niña y ha sido parte de grandes producciones, aunque su boom definitivo llegó con Batanin Sensin, donde brilló junto a Halit Ergenç. Últimamente también ha arrasado en el mundo digital, especialmente por su papel en Kuş Uçuşu, donde muchos dijeron que se comió la pantalla. Y aunque Hudusu Sevda, su último proyecto en la televisión, llegó a su fin hace pocas semanas, Miray encontró la forma perfecta de mantenerse en el radar con amor del bueno. Cabe recordar que antes de su relación actual, la actriz fue vinculada sentimentalmente con Kubilay Aka y luego con Ogülkan Engin, 2 relaciones que sí fueron más mediáticas, pero con Atan
Paner, la cosa ha sido distinta, más íntima, más tranquila, más real. De hecho, no fue hasta diciembre del año pasado que subieron por primera vez una foto juntos. Desde entonces, sus fans han estado atentos a cualquier pista sobre la historia de amor. Pero bueno, ¿quién es este misterioso galán? Bueno, no se sabe mucho de él y eso lo hace aún más interesante. Es como esos personajes de misterio que aparece en el capítulo 3 y termina siendo el favorito de todos. Lo que sí sabemos es que ha logrado conquistar el corazón de una de las actrices más queridas de Turquía y eso ya es decir bastante. Mirai no grita su amor a los cuatro vientos, pero cuando lo muestra nos deja suspirando, una prueba más de que se puede vivir en el amor sin necesidad de espectáculos, pero con toda la dulzura del mundo. Pero bueno, vamos con otro chismecito y vamos a desempolvar, vamos a escarbar, hurgar, un chisme que pasó hace muchos años atrás. Probablemente tú ni pensabas ver series turcas cuando esto ocurrió. Y es un escándalo en el set de la serie Sila. Quizá esto tú no te lo sabías. ¿Tú pensabas que todo era armonía en los sets de las telenovelas turcas? Pues prepárate porque lo que te voy a contar hoy parece sacado de una escena, pero ocurrió detrás de cámaras. Retrocedemos al año 2006 cuando la serie Sila se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de la televisión turca, una historia de amor con toque de drama, tradiciones del sudeste de Turquía y dos protagonistas que ardían de química en pantalla, Cansu Dere como Sila y Mehmet Akif Alakur como Boran. Pero lo que no sabíamos era que mientras en la ficción se juraban amor eterno, en la vida real se lanzaban miradas asesinas. ¿Qué pasó exactamente? Todo explotó en pleno verano bajo el sol implacable de Mardin. Ese día Cansu Dere llegó tarde al set nuevamente, según cuentan, y eso hizo estallar los nervios del guapísimo pero explosivo Mehmet Akif. Testigos aseguran que gritó furioso: "Tengo que esperar a la señorita en este calor de Mardin". Y ahí se armó la gorda. Esta frase fue la gota que colmó el vaso. Cansu, lejos de quedarse callada, respondió con todo y el set se volvió un campo de batalla verbal. El ambiente estaba tan tenso que la producción tuvo que suspender las grabaciones por 2 días para calmar los ánimos. ¿Y qué dijeron los protagonistas al respecto? Nada, silencio total, hasta años después, cuando en una entrevista le preguntaron a Cansu Dere por aquel episodio y su respuesta fue tan fría como directa. Ni en ese proyecto hablaba con él y después tampoco volví a hablar. ¡Boom! Una indirecta que suena muy directa, claramente la herida no sanó jamás. ¿Y qué fue de Mehmet Akif Alakur? Después de ser modelo del año en el 2001 y convertirse en estrella con Sila y Adnan Ali, su carrera comenzó a desinflarse. Series como Fatih en el 2013 y Emanet en el 2014 no funcionaron y en el 2016 abandonó la actuación y se mudó a una granja en Brasil. Sí, le diste play a una serie y terminó en modo retiro espiritual con vacas y gallinas. Pero ahí no termina la cosa. En redes sociales, Mehmet Akif se convirtió en un generador de polémicas. Uno de sus comentarios más criticados fue sobre las mujeres turcas, donde dijo cosas como: "Juegan a ser la mujer perfecta mientras consiguen lo que quieren". Muchos lo interpretaron como una indirecta para una ex, Cansu, quizás. Lo cierto es que esas palabras le llovieron críticas y sus seguidores terminaron más confundidos que fan en un final de telenovela. Hoy Sila sigue siendo una de las series más recordadas de la TV turca, pero no solo por su historia, sino también por el fuego cruzado entre sus protagonistas, porque pasaron del romance ficticio al drama real. Así que te pregunto a ti, fan de los dramas con sabor real, ¿tú también creías que esta pareja eran perfecta en pantalla? ¿Sabías de este escándalo oculto? Pues te leo ahí en los comentarios. Pero bueno, vamos a terminar el chisme de hoy con una noticia sobre Mirza Soglou. Mirza Soglou es de esos actores que siempre mantienen una vida privada bajo llave, casi imposible de atrapar para los paparazzis. Y con esa actitud tranquila y reservada que nos encanta. Pero ¿sabías que hace poco explotó en redes sociales con una frase que nos hizo a todos decir: "Wow, qué hombre"?
Resulta que Mer fue invitado al programa Empathy, conducido por el gran Ahmed Mumtaz Taylan, y ahí soltó la bomba. No soy antisocial, solo prefiero no salir mucho, pero eso no me hace antisocial. ¡Boom! En X esto se volvió viral y sus fans lo llenaron de elogios. Algunos dijeron que con esa sinceridad y ese rollo, Mer es el hombre ideal para casarse. ¿Quién no quiere un tipo así, no? ¿De dónde viene este talento? Mer saltó a la fama con Karagul. Luego nos rompió el corazón con Bir Litre Kosyashi y la verdadera explosión llegó con su papel en Sinan en Ash 101 de Netflix, donde conquistó a montones de fans jóvenes. Más reciente lo vimos como Cuneyt Effendi en Kizil con Kalar, reafirmando que es uno de los actores más versátiles y queridos del momento. No solo brilla en la actuación, también ha estado en el centro del foco por su relación de años con Afra Sarayoglu, aunque siempre mantuvieron una línea clara y nunca se dejó llevar por el chisme o declaraciones exageradas. Prefiere que se hable de su trabajo y vaya que lo ha logrado. ¿Y qué hay del futuro? En el programa, cuando le preguntaron si quiere formar su propia familia, me respondió sin titubeos: claro que sí, como todo el mundo. Todos a mi alrededor piensan igual, estoy abierto a casarme, tener hijos, formar un hogar. Luego, cuando le dijeron si tiene ganas de ser papá, solo sonrió y dijo que sí. Punto para el buenazo. Su frase estrella: no soy antisocial, solo que prefiero no salir mucho, eso no me hace antisocial. Con eso se ganó un montón de seguidores nuevos que se identificaron con su sinceridad y con su forma de ser. La gente no pudo evitar decir en redes: este hombre es el que todas queremos para casarnos. En resumen, Mer no solo está haciendo temblar las pantallas con su talento, sino también nuestros corazones con esa actitud auténtica y humilde. Pero cuéntame tú qué opinas. ¿Crees que Mer es el hombre ideal o solo es un gran actor? Te leo ahí en los comentarios. Pero bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, síganme en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.